Buenos días. Mi nombre es Felipe de Martínez y como director de esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, les voy a dar la bienvenida a esta jornada anual del Foro de la Gobernanza de Internet en España. Para este acto de inauguración contamos con las personas que todos ustedes conocen, que están en la mesa, pero por razones de protocolarias pues voy a presentar. En primer lugar, tenemos con nosotros a don Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicación y Sociedad de la Información, y al profesor de esta escuela, Jorge Pérez Martínez, coordinador del Foro de la Gobernanza de Internet, al que paso la palabra para que nos introduzca en la jornada. Cuando quieras, Jorge. Muchas gracias, director. Bueno, yo también quiero comenzar dándoos la bienvenida a esta jornada, la jornada anual del Foro de Gobernanza de Internet, que organizamos desde el Foro de la Gobernanza de Internet, del que soy coordinador, y que es uno de sus principales eventos, digamos, ¿no? El Foro de Gobernanza de Internet lo que pretende ser, lo sabéis todos, es un espacio abierto, descentralizado, donde nos juntamos lo que llamamos las partes interesadas, es decir, todos, sociedad civil, academia, administración, etcétera, pues para debatir y proponer, soluciones que vayan en favor de esa cosa tan maravillosa que se llama Internet, ¿no? El evento tiene una misión a lo largo del día, y es que acabemos desarrollando un conjunto de mensajes que trasladaremos a foros equivalentes al nuestro, pero de nivel, vamos a decir, superior en el ámbito internacional, a Eurodic, que es el equivalente nuestro, pero a nivel europeo, y al IGF, el que promociona la ONU a nivel internacional. También querría empezar, lógicamente, por agradecer en primer lugar a nuestro secretario de Estado por asistir a este acto de inauguración, y sobre todo por el apoyo que ha dado en general al Foro de Gobernanza. Como él me pidió, con discreción y estas cosas, que no parezca que es una cosa de la Administración, pero se cuenta el apoyo para que, en definitiva, la sociedad civil, etcétera, etcétera, desarrolle, digamos, sus trabajos, ¿no? Entonces se lo agradezco, digamos, muy notablemente. De facto, si ustedes lo ven en ponentes, en los grupos de trabajo, etcétera, todos los que habéis participado, habréis observado que hay una participación importante de gente de la Administración, ¿no? Por supuesto, mi agradecimiento también a los patrocinadores, a los 4, grandes, que permiten, en definitiva, que esto tenga lugar, que, sabéis, es Fundación Telefónica, Fundación Vodafone, Orange y Google, además, lógicamente, de la Universidad Politécnica de Madrid a través de la escuela, y a todos los colaboradores, de los que luego comentaré algo, ¿no? Unas palabras sobre el origen de estos foros de gobernanza, de esta actividad en torno a Internet, ¿no? Esta historia se comienza en 2005, en la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, donde se propone la existencia de estos foros. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues porque en ese mismo año, cuando la verdad es que no sabíamos casi nadie de qué iba esto, pues decidimos, en un acuerdo entre Fundación Telefónica y la Universidad Politécnica, pues crear un grupo de estudios, un grupo de expertos, 12, 13 personas, algunos os veo por aquí, pues que empezasen a desbrozar en qué consistía esto de la gobernanza de Internet, que consideramos que era muy importante, aunque no sabíamos, ¿no? De hecho, la primera contribución del todo no se llamaba Foro de Gobernanza, sino Grupo de Expertos sobre Gobernanza de Internet, pues fue al primer IGF internacional en Atenas en el 2006, ¿no? Entonces, a mí me gustaría aprovechar este acto pues para un reconocimiento, ¿no? En particular, un recuerdo y agradecimiento a Javier Nadal,
porque fue Javier Nadal el que arrancó esta actividad, que como sabéis hace unos meses que digamos ha dejado de ser vicepresidente de la Fundación Telefónica, y al que le deseo por supuesto que en su nueva etapa digamos tenga todo tipo de éxitos, y bueno, sobre todo a ver si lo recuperamos también para el foro, ¿no? Lo cierto es que en el año 2008 se crea el IGF español. Yo creo que fue el segundo foro de gobernanza que se crea en Europa. En la actualidad hay 17 países con sus foros de gobernanza, pero la verdad es que digamos fuimos adelantados en este tema, ¿no? Y de facto pues Eurodic, que es el foro europeo, pues una de sus primeras reuniones las tuvo aquí en Madrid, lo recordáis también algunos que os veo, las tuvo aquí en Madrid pues en el año 2010, ¿no? Desde que se creó el foro, y he estado mirando documentos de gobernanza de Internet en diciembre del 2008, la verdad es que, y lo recojo aquí porque es de una actualidad muy relevante, ¿no? Se propusieron una especie como de principios del foro, desde el año 2008, que me gustaría casi leeros, ¿no? O sea, hablaba de 4 principios del foro, ¿no? Decía, el primero, defendemos una Internet abierta, libre, innovadora y sostenible, al considerar que son precisamente estas características las que han facilitado su rápida extensión en todo el mundo, contribuyendo positivamente a la comunicación entre ciudadanos, al acceso al conocimiento público mundial y a un sinfín de beneficios sociales económicos. Segunda, constatamos que el poder transformador de Internet y su naturaleza global crea enormes retos y oportunidades que solo pueden abordarse mediante la participación de todas las partes interesadas, mediante un enfoque, maldita palabreja, multi-stakeholders. Tercera, entendemos que la gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en las funciones que les competen respectivamente de principios, normas, reglas y procedimientos de adopción de decisiones y programas comunes que configuran la evolución y utilización de Internet. En definitiva, la definición que la Cumbre Mundial dio de lo que era la gobernanza de Internet. Y cuarto, ofrecemos el Foro de Gobernanza de Internet en España como un espacio abierto y descentralizado para el debate sobre políticas que favorezcan la sostenibilidad y solidez de Internet, un foro para el diálogo multi-stakeholder que responde a la necesidad de diseñar nuestras propias políticas públicas atendiendo a criterios de identidad nacional y territorial en lo que se refiere a cultura, idioma y respeto a libertades de cada individuo, siempre en sintonía con los convenios y acuerdos internacionales, ¿no? Lo traigo aquí estos principios que en su momento elaboramos porque todos los foros de gobernanza de Internet de este año van a estar de alguna forma condicionados, por decir una forma, por un reciente acontecimiento, que es la conferencia de Dubái de diciembre de la UIT, donde, como ustedes saben, digamos, la misión de esta conferencia era revisar el reglamento de telecomunicaciones internacionales, y la verdad es que, digamos, pues acabó, no sé si llamarle fracaso, pero en definitiva con un bloque de países firmando el nuevo reglamento, los nuevos reglamentos que entraron en el 2015 y otros no. Y la verdad es que, más allá de las muchas cosas que tenían que ver en estos reglamentos, pues el tema de verdad espinoso era el de gobernanza de Internet, ¿no? Que por lo demás va en todas las entidades internacionales, va siempre penetrando como no podría ser de otra manera, ¿no? Con lo cual, de hecho, pues una de las jornadas, una de las sesiones, una de las mesas que yo considero que va a ser más interesante del trabajo de hoy, pues va a ir sobre este tema, ¿no? En fin, después de Dubái, cómo abordar los temas de gobernanza de Internet, ¿no? La jornada que vamos a iniciar ahora, como os decía, cuenta con el apoyo de las organizaciones, pero es claramente de partes interesadas, multi-stakeholder, ¿no? Solo tenemos que ver qué empresas colaboran, asociaciones patronales, AMETIC, ANIEL, los usuarios, muy importantes, Asociación de Internautas, Asociación de Usuarios de Internet, Asociación de Usuarios de Comunicaciones, el CENTAC, la Fundación para temas de accesibilidad, Fundetec, la sección española del IECubo, Inteco, etcétera, etcétera. Es decir, claramente
viendo el compromiso digamos, de estas asociaciones o instituciones, pues se ve que estamos ante digamos, ante un funcionamiento, digamos, de todas las partes interesadas, ¿no? Y, por supuesto, la Secretaría de Estado y Red.es, a través de la cátedra de Red.es, que es quien ha organizado, junto con el Club de la Innovación, pues se ha encargado de organizar el tema. Los temas. Pues el primer tema, ya lo he comentado, la gobernanza de Internet tras la conferencia de Dubái, que será, en fin, a continuación. Y luego, pues temas pues que en el fondo son los retos que tiene ahora mismo Internet, ¿no? Si yo les hablo de privacidad, protección de datos, de inclusión digital, de transparencia, open data, ciberacoso, propiedad intelectual y contenidos digitales, etcétera. Son los temas que permanentemente, recurrentemente estamos tratando en todos los foros, digamos, que tienen que ver con Internet, ¿no? Y evidentemente pues no puede ser de otra manera que los debatamos aquí, ¿no? Como siempre os recuerdo el método, porque creo que es lo más interesante de los foros de gobernanza. Se trata al final de llegar a unos mensajes que vamos a trasladar en particular al Eurodic, que se celebrará dentro de muy poco, el 20-21 de junio en Portugal, en Lisboa, y por supuesto al foro internacional en Bali, de noviembre, general, ¿no? Entonces, pues la idea en definitiva es, sobre todos estos temas, pues básicamente proporcionar dos cosas, ¿no? Debe servir este foro para descubrir qué cosas son más originales. Tenemos una percepción, tenemos unos intereses particulares desde el punto de vista de España, etcétera, precisamente para compartirlos a nivel internacional. Y en segundo lugar, una cosa muy importante, y es hacia nosotros mismos, y es que en definitiva los planteamientos que hagamos, las cosas, pues las hagamos un poco desde un foco, vamos a decir, más internacional, ¿no? Observando qué está pasando en los otros países, ¿no? No lo conocéis muchos de vosotros, pero ha habido un trabajo previo muy importante. Ha habido unos grupos de trabajo que han preparado unos documentos que se van a debatir con unas preguntas, etcétera. Luego tendremos ocasión de hacer el debate y finalmente elaboraremos unas conclusiones que nos servirán, digamos, para establecer estos mensajes, ¿no? En principio estamos retransmitiendo el acto con participación remota, es decir, digamos, hay gente que podrá participar y además, en principio, queremos que sea accesible y ahí, digamos, a Centas le doy las gracias, ¿no? Esto simplemente mi agradecimiento al final, pues a ponentes, moderadores, relatores. Yo sé que no es fácil trabajar con estos esquemas de trabajo, estos esquemas de cuando participa gente muy diferente, y le agradezco muy encarecidamente pues a los coordinadores de los grupos, etcétera, pues su trabajo, ¿no? Y simplemente pues finalmente desearos a todos una feliz estancia, que la jornada sea provechosa y nada, muchísimas gracias. Muy bien, permítanme, antes de pasar la palabra al secretario de Estado, que les dirija unas breves palabras que no pueden ser sino de celebración de que los responsables de la organización de este acto, de esta jornada anual, hayan decidido que sea esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación pues la anfitriona de la misma, ¿no? Quizás la mayor parte de ustedes lo saben, pero entenderán que no puedo dejar de aprovechar la ocasión de explicar que la primera comunicación electrónica que merece el nombre de llamarse correo electrónico, que se realizó en España, se mandó desde un ordenador que estaba a pocos metros de donde están ustedes actualmente sentados. Efectivamente, antes había intercambio de textos electrónicos, pero el primer tipo de intercambio que llevaba la famosa arroba salió, insisto, de un despacho que está a pocos metros de donde están ustedes sentados, ¿no? Lo de menos es la arroba, porque antes efectivamente se podían, y de hecho se estaban mandando correos electrónicos, intercambio de textos electrónicos entre equipos del mismo fabricante.
La arroba lo que significaba es que por primera vez se trataba de un servicio universal basado en estándares abiertos que permitía interconectar entre sí sistemas fuera por fuera su origen. Evidentemente es uno de los hitos, en este caso en España, de lo que luego se llamó, lo que luego fue el mundo Internet. Los profesores del entonces se llamada Cátedra de Comunicación de Datos, actualmente Departamento de Telemática, posiblemente no eran conscientes de qué es lo que estaba pasando y en qué medida esta no era sino el principio de... Evidentemente no eran muy conscientes, aunque es verdad que ya intuyeron rápidamente, precisamente por el uso, ¿no? Estaban conectando esta escuela con Ámsterdam y ya usaban el servicio y se dieron enseguida cuenta de las ventajas que tenía este tipo de servicios y de hecho montaron en esta escuela, el primer nodo de correo electrónico instalado en España que conectaron con el centro de Ámsterdam, ¿no? ¿Dónde estaba entonces el nodo central de UNED, ¿no? Es un nodo que bautizaron con el nombre de Goya y que forma parte de esta pequeña historia del nacimiento de Internet en este país. Desde entonces, esta escuela, lo saben posiblemente todos ustedes, ha participado de forma significativa en el desarrollo de tecnologías que soportan redes y servicios de Internet, el Departamento de Telemática y el resto de departamentos de esta escuela, y estamos orgullosos de un poco de nuestra aportación tanto al sector que se mueve en torno a nuestra aportación fundamentalmente tecnológica al sector y al desarrollo de estas nuevas tecnologías. De todas formas, tampoco se les escapará el detalle de que un profesor de esta escuela es el coordinador del foro. ¿Qué es lo que se puede interpretar a partir de, como digo, de ese detalle? Bueno, en esta escuela no solo nos ha preocupado por los aspectos puramente tecnológicos, donde, insisto, estamos, creo que, bastante bien posicionados, sino que también nos ha preocupado desde el principio, desde hace muchos años, ha habido un grupo de profesores preocupados por el impacto social, y por las consecuencias y el cambio social asociado a toda esta tecnología, que no hace más que desarrollarse y, por tanto, no hace más que seguir produciendo cambios. Por eso estamos encantados de compartir con todos ustedes, con abogados, economistas, ingenieros, sociólogos posiblemente, en definitiva, con lo que actualmente es el mundo de Internet, que obviamente es un mundo mucho más amplio que lo puramente tecnológico, sin obviamente desde esta casa despreciar lo que es la pura tecnología, que al final está en el origen de los cambios tecnológicos de lo que es el mundo de Internet, ¿no? Insisto, estamos encantados de compartir con ustedes este día. Les deseo que trabajen mucho y bien, que cumplan las expectativas que les han traído a esta jornada y poco más. Creo que lo importante viene después. Simplemente agradecer, por supuesto, a los organizadores, al profesor Jorge Pérez y a los organizadores y a los patrocinadores por su colaboración y su esfuerzo para que esto se haga de la mejor manera posible y, por supuesto, como siempre, al secretario de Estado. Estamos encantados de que esté en esta casa, que la verdad es que visita habitualmente. Muchas gracias, secretario. Y poco más. Muchas gracias de verdad por estar aquí y que disfruten de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todo el mundo. Quiero empezar agradeciendo al Foro de Gobernanza su invitación por segundo año consecutivo a estas jornadas, al director de la escuela por su hospitalidad una vez más. Decía Jorge Pérez al principio que, estando como estamos involucrados en este tipo de cuestiones y apoyando la celebración de estos foros, intentábamos hacerlo con una cierta discreción, por aquello de hasta dónde tiene que llegar el papel del gobierno o de las administraciones en un foro de gobernanza de Internet. Y es verdad, es decir, que ese es el tenor de las conversaciones que hemos tenido sobre estos asuntos y que me parece correcto señalar hoy aquí
Habiendo estado aquí el año pasado, me preguntaba yo el otro día, bueno, no sé si hay muchas cosas nuevas que contar, y la verdad es que en este mundo nuestro de Internet, pues un año es mucho tiempo, y efectivamente hay muchas cosas. Como ha dicho Jorge, el nombre del año es Dubái, y esto ha pasado entre la última reunión y esta. En esa reunión, de alguna manera, se ha reproducido la cuestión que señalaba al principio, que es, bueno, hasta dónde debe estar el gobierno involucrado en estas cosas. Probablemente había mucha gente en Dubái que tendría una aproximación distinta a la que Jorge y yo tenemos, y que quizá entiende que debería haber más involucración del gobierno. No es la nuestra. La reunión de Dubái fue una reunión compleja. Las cosas que se debatían ahí tenían asuntos importantes desde el punto de vista técnico, asuntos técnicos que tenían su relevancia económica en la propia gestión del mundo de las telecomunicaciones y la sociedad de la información, pero tenía indudablemente también una componente política. Recuerdo, me parece que era el general de Gaulle que decía, la política primero, la intendencia vendrá después. Y yo creo que, habiéndose avanzado mucho durante los meses previos y en la propia celebración de la conferencia de Dubái, en los aspectos técnicos y económicos que se tenían que debatir ahí, yo creo que al final fue la política la que decidió que aquello acabara sin acuerdo. Y por un lado significa un reconocimiento de la mayoría de edad de Internet en el ámbito político. Es decir, es el primer enfrentamiento internacional de este nivel en el que la cuestión de Internet es central y donde todos los gobiernos reconocen la importancia del fenómeno de Internet. Y por otro lado, habiéndose, como decía, producido un acercamiento técnico importante en las jornadas previas y en la propia celebración del Congreso, yo creo que el mensaje político no es banal, es que todos reconozcamos que la influencia de Internet ya es no solo para nuestras vidas privadas, para las relaciones económicas, para el desarrollo económico de los países, sino que tiene una componente política importante. Y este resultado de Dubái ha sido, como decía, una mayoría de edad de Internet. Es un problema importante, habrá que ver cómo se resuelve en el futuro. Yo creo que el mensaje que el mundo occidental lanzó es que, independientemente de que fuéramos capaces de aproximar posiciones técnicas, tenía que haber un reconocimiento político de lo que significa Internet y de la estrecha relación que tiene el mundo de Internet tal como se configuró con conceptos como la libertad. Y en los próximos meses habrá otras reuniones internacionales. Habrá que ir viendo cómo se resuelve este problema, que no es sencillo. Lo que está es lanzado ese mensaje de que no podemos olvidarnos de la política y de lo que significa Internet con relación a la libertad cuando hablamos de estas cosas. Luego, también hay una cuestión, yo creo que es interesante señalar, la posición de España en esta conferencia se hizo integrada con la del resto de los países de la Unión Europea. Y tampoco es sencillo gestionar una Unión Europea, como todos sabemos, con tanta gente. Pero también creo que es una señal de lo que viene, de que cada vez más los países de Europa tenemos que trabajar dentro de la Unión Europea para llegar a acuerdos comunes europeos y defenderlos de manera conjunta en los foros internacionales. Y en un mundo global, especialmente global y fluido como es el del mundo de Internet, la voz de los países europeos tendrá su peso y su influencia cuando de verdad seamos capaces de hablar con una única voz en el mundo entero. Esto es por lo que respecta a la gobernanza, que es de la que empezábamos hablando, y de la relación entre la administración y ese palabra, como decía Jorge, de multi-stakeholder. Efectivamente, nosotros creemos en que esto es una cuestión de
en la que estamos muchos y que es conveniente que siga siendo así. Si hacemos un repaso a los temas que están en la agenda de este foro, yo creo que efectivamente se han elegido temas que están todos en la actualidad, todos haciendo un repaso de ellos. Desde el año pasado aquí ha habido desarrollos importantes. Creo que también en casi todos ellos esta Secretaría de Estado, en la medida que ha podido, ha intentado intervenir y cumplir con su papel de regulador y de mirar por este mundo de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. El primer asunto es privacidad, seguridad y protección de datos. El año pasado incorporamos la directiva europea. En la propia anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones también hemos hecho alguna modificación en este sentido. Ha habido desarrollos importantes, ha habido un acuerdo reciente de la Agencia de Protección de Datos con autocontrol sobre la gestión de las cookies. Hay en marcha un reglamento de la Unión Europea de protección de datos que va a ser muy importante y estamos trabajando activamente en Bruselas en ello. Las nuevas redes de alta capacidad, ya sean de fibra o de LTE, de 4G, van a traer a su vez nuevos servicios de una potencia que hoy no podemos imaginar y van a hacer que estos problemas de privacidad y protección de datos, si cabe, tengan todavía más importancia y, por tanto, es una cuestión de viva actualidad. El tema de la seguridad en este año ha cobrado una característica, es decir, ha pasado a las primeras páginas de los periódicos. La ciberseguridad pasa a ser de las primeras, si no la primera, de las preocupaciones de muchos gobiernos en cuanto a la seguridad nacional, de muchas empresas en cuanto a su seguridad y al valor de sus propios activos intelectuales y sus patentes y sus procesos. Nosotros hemos respondido también a eso, fortaleciendo de una manera importante el INTECO, que es la empresa que depende de la Secretaría de Estado, trabajando activamente con el resto de ministerios en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En las cuestiones de gobierno abierto, participación ciudadana, ciberdemocracia, el Gobierno también ha puesto en marcha la Ley de Transparencia, el Open Data, el portal datos.gov.es, en el que ha participado Red.es, ha obtenido un premio de la Unión Europea en cuanto a su diseño. Sabemos que hay mucho más por hacer y estamos trabajando en esas cosas. Niños y jóvenes en Internet. Hace 2 semanas participé en una comisión del Senado que se ha abierto para estudiar los problemas de la juventud y la infancia y su relación con Internet. Hemos hecho grupos de trabajo con otros ministerios. En propiedad intelectual y contenidos digitales, este sigue siendo un mundo en transformación. La convergencia tecnológica está haciendo que cambien muchas de las formas de gestionar la propiedad intelectual de los contenidos digitales. Volvemos aquí al problema europeo que decía antes. No conseguiremos tener de verdad empresas importantes en este sector si no somos capaces de hacer un mercado digital único en Europa. La vicepresidenta de la Comisión, Neelie Kroes, ha anunciado para octubre un documento en el que presentará la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, insistiendo en la urgencia de llegar a ese mercado único digital para que nuestras empresas sean capaces de crecer en estos ámbitos. Todos estos son asuntos que se van a tratar en esta jornada. En todos ellos, pues en apenas un año ha habido cambios importantes. Seguro que cuando nos veamos el año que ellos, el ritmo de cambio, como debe ser, va a seguir siendo intenso. Y esto cada vez más es una cuestión que no compete simplemente a los que estamos en el mundo de la tecnología, y en el caso del Gobierno al Ministerio de Industria o la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de Información, compete a la sociedad entera, a todas las empresas y a todos los organismos del Gobierno. En este año, desde la Secretaría de Estado hemos trabajado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha sido cofirmante de la Agenda Digital para España, en el que, en un esfuerzo de diálogo con todo el mundo, hemos intentado hacer un documento señalando las líneas maestras de acción. Hemos trabajado con Educación y Cultura, con el Ministerio de Economía, con Trabajo, hasta con el Ministerio de Fomento para
negociar que las próximas redes de telecomunicaciones puedan usar todo tipo de infraestructuras lineales en su desarrollo. Esto es una cuestión que nos atañe a todos y creo que este tipo de reuniones son muy útiles porque efectivamente todos los temas están encima de la mesa. Sobre todos ellos tenemos que reflexionar multi-stakeholdermente y yo agradezco al foro que lo organice y a todos ustedes por su participación, y sin más creo que me queda solo por decir que queda inaugurada este foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Oye, pues